Hay muchos temas que decir en materia de reforma tributaria. La primera gran preocupación es que cuando a uno le quieren meter la mano al bolsillo, como se hizo para en el 2002, 2003 por un tema de seguridad, qué interesante que a uno le digan queremos tener más ingresos para gastar en esto. El gobierno no ha mandado un mensaje claro en ese sentido, que la política social, sí, pues es muy importante la política social, pero no han sido muy específicos. Pero pasemos de ese punto. Hay un sinnúmero de temas en el que amparados en premisas que son verdaderas, llegan a conclusiones falsas. Me explico. El régimen de exenciones, de beneficios tributarios, por ejemplo, eso en principio rompe con algo que se llama la igualdad, la equidad. No es justo que a usted le cobren impuestos y que a mí no, si usted y yo somos ciudadanos. Pero cuando uno analiza algunos beneficios o algunas exenciones tributarias, uno encuentra que han sido concebidas con un sentido, con una justificación o con una racionalidad, y ahí es donde usted menciona, por ejemplo, el tema del turismo. En su momento se habló de que todas esas personas que promovieran proyectos de turismo, de ecoturismo, pagaran una renta del 10%. Con la reforma propuesta se les pueden llegar hasta el 39%. Creemos que esto no es bueno en un departamento como el Tolima y en muchos otros departamentos que le apuestan a este tipo de sectores. ¿Qué decir de las ganancias ocasionales? Jorge, usted vende una casa y entonces si usted tiene un mayor valor, usted compró esa casa en 20 millones de pesos y la vendió en 30, entonces sobre esos 10 millones adicionales que el Estado lo considera una ganancia ocasional, usted va a pagar el 39% de impuesto al Estado. Eso es lo que se denominan impuestos confiscatorios. Y como esto hay toda una lista de ejemplos que pudiera darle en relación, por ejemplo, con los dividendos, en relación con el impuesto que se le quiere cargar a los pensionados. Hay una serie de cosas que necesitan una mayor precisión. Hay algunas en las que el propio Ministerio de Hacienda ya ha venido dando el brazo a torcer y reconocemos que eso es saludable porque lo malo no es plantearlo el tema, sino lo malo es que se queden de una manera terca en los mismos. Nosotros desde el Centro Democrático, Jorge, vamos a hacer la tarea, la estamos haciendo juiciosa, meticulosa, para que ojalá esa reforma no golpee el bolsillo de los colombianos. Entendemos que el gobierno lleva un mes en ejercicio, quienes quiere tener más recursos, nosotros también les hemos expresado, por ejemplo, al ministro de Hacienda cuando nos dice, está bien, yo quito esto, pero díganme con qué reemplazo esos recursos. Nosotros le hemos dicho, hay una serie de gastos de funcionamiento excesivos, representativos, que si se eliminaran, si usted dejara de gastar menos en funcionamiento, para que me entienda quienes me ven, quienes me escuchan, en burocracia, usted podría destinar buena parte de esos recursos que hoy se gastan en funcionamiento para cubrir los 25 billones que se están buscando para inversión. Y cierro con esto, Jorge, para no ser muy extenso. Generalmente se le cobran impuestos a los que siempre pagan. A los mismos que siempre pagan se les quiere cobrar más impuestos. Entonces usted lo que logra con eso es estrangular a aquel empresario que es juicioso, que es proactivo, que atiende las obligaciones tributarias, y finalmente es muy poco lo que se hace en la reforma para evitar la evasión, para combatir la informalidad. Debo decirlo, hay unos recursos importantes que han llegado este año, que van a entrar en este segundo semestre, que van a llegar el próximo año por cuenta, por ejemplo, de la facturación electrónica, que ayuda en este sentido, y me parece que el gobierno, en medio de todas estas propuestas que ha hecho, debe ser abierto a que discutamos y a que, no con presiones, Jorge, como la del ministro Prada la semana pasada, que nos invita a la movilización social para que aprobemos o aprobemos. Así no, ministro, esa no es la forma, ese no fue el ministro que conocí, y lo que creo es que tenemos que discutir las diferentes propuestas para que, si se han de aprobar algunas cosas que sean necesarias, pues estamos dispuestos a revisarlas, pero no a los trancazos ni a los berracazos. Pero como está plasmada, sí va a tocar a todos los sectores, porque dicen que algunos sectores sociales no. Jorge, la reforma, el proyecto de reforma tiene un propósito, recaudar 25 billones de pesos. En ese sentido, el ministro de Hacienda hizo una lista de cosas con las que aspira a tener esos 25 billones de pesos. Que si afecta a diferentes sectores sociales, claro, ese tema que lo han caricaturizado del salchichón, por ejemplo, ese es un tema sensible. El número de
personas que consumen este tipo de alimentos que se conocen como procesados o las bebidas azucaradas es el común, es la gaseosa del señor que se la toma en el barrio, la señora que compra su pedazo de salchichón, entonces no son temas menores, entonces son temas para revisarlos. Si la filosofía es buscar temas de salud, porque algún día le escuché a un ministro, o no sé si fue al mismo presidente, que lo ideal es que por esos conceptos no se recibiera un solo peso, porque se hacen no con el espíritu de tener más recaudos, sino de trabajar por el tema de la salud. Pues yo le digo, hay otras maneras, porque no tratamos de sustituir el azúcar con la stevia, por ejemplo, pero esos son procesos de transición, son procesos que no se hacen a los trancazos, como el tema de la transición energética, que entienden solamente la palabra de buscar las energías renovables y no entienden que la transición justamente lo que supone son etapas. ¿Para qué? Para que no hayan dificultades, para que no haya desaceleración económica, para que el crecimiento económico no se vaya al piso. Por último, doctor Carlos Edward, ¿está claro en qué se va a gastar esos 25 billones? No, Jorge, por ahí fue por donde comencé. Es justamente la gran pregunta, ¿en qué? Entonces nos dirán, no, en política social, pues eso es algo muy amplio. No, que en educación, muy interesante, pero ¿cómo? ¿Cuánto? Entonces, sobre ese particular sí que hay muchas dudas y eso es lo que legitima un poco la reforma tributaria. Hoy el gobierno podrá tener los votos, porque todos los partidos, Jorge, si usted mira todos los partidos que tienen representación en el Tolima, el Partido Conservador hoy es gobiernista, están con Petro, el Partido Verde y por supuesto el Partido Pacto Histórico están con Petro, el Partido Liberal están con Petro. Nosotros representamos la oposición, lo he dicho, no una oposición rabiosa y vociferante, sino una oposición crítica, constructiva, propositiva. Entonces, cuando no nos dicen exactamente en qué se van a gastar esos recursos, pues eso genera muchas dudas e inquietudes. La mejor reforma o los mejores impuestos son aquellos en los que las personas saben en qué se van a gastar y cuánto se van a recaudar y que ojalá haya todo un esquema de transparencia para que la inversión de esos recursos sea efectiva.